Un viaje dentro de un viaje dentro de un viaje. Seguro La Habana. Bueno, hoy lo escuchábamos a Heller hablando del tema de los monotributistas, ya con un nivel todo de confusión. Seguramente Heller sea de los que más claro lo tienen, pero hay mucha confusión en general y por eso a mí me alegra y me alivia tener ya al señor Alfredo Zayat presente. ¿Qué tal, Alfredo? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Bueno, va a haber que empezar de cero acá, ¿eh? Como que casi habría que empezar por decir, ¿qué es un monotributo? Bueno, esto es un régimen simplificado que nació ya hace bastante tiempo para incorporar a pequeños comerciantes autónomos, que no llegaban a ser autónomos, sino cuentapropistas, de unificar tributo, Sí. monotributo, en un solo impuesto todo el resto. Ay, nunca lo había pensado así. La palabra te lo explica. Claro, entonces vos pones ganancias, incluso el tema de, viste que algunos IVA exento o responsable inscripto, en algunos casos también vinculado, depende el distrito, ¿no? Algún otro tipo de impuesto. La cuestión es que por eso es monotributo, en un solo impuesto, en un solo aporte, un solo impuesto, se incorpora todo, incluso lo de los aportes previsionales, Claro. y obra social. Por eso tenés todo en uno. Haces el aporte, depende la categoría en la que estás, depende tu nivel de facturación. O sea, vos podés ser monotributista de servicios y productos o solo productos. Bueno, de acuerdo al monto de la facturación, el monto de la facturación anual, estás en diferentes categorías. Claro. Obviamente Desde que además, el monotributo es para aquellas personas que no están en relación de dependencia, por lo general. Claro, exactamente. Podés estar en relación de dependencia y ser monotributista. Sí. Podés tener esas dos categorías. Cuando pasás y sos cuentapropista o tenés un estudio jurídico y pasás un tope de facturación, pasás al régimen general. Y el régimen general es el de autónomos. Y cuando una empresa sigue creciendo, bueno, ya se convierte en una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, empieza a hacer todos los pagos de ganancias e IVA correspondiente. Eso es monotributista. Y en general abarca a pequeños comerciantes, pequeños cuentapropistas y de servicios, ¿no? Abarca más o menos entre 3,5 y 4 millones de contribuyentes. Te pongo ese rango porque la verdad que por la pandemia muchos dejaron de pagar, otros directamente dejaron de trabajar, entonces hay una situación de el número exacto es difícil de precisar. Pero bueno, es un universo grande. Sí. Y por consiguiente tiene que estar atendido en el sentido de no puedes cometer groseros errores. Ok, queda claro lo que pensás de lo que pasó el otro día. No, es que uno puede equivocarse, digamos. A ver, lo que quiero decir es, puede haber situaciones que te lleven a tomar medidas que pueden ser antipáticas. Pero cuando hay un error, y digo grosero error, que, ojo que para mí hay un combo de responsabilidades, no es solamente la FIP. La FIP en última instancia termina reglamentando algo que fue aprobado en el Congreso, pero aprobado en el Congreso que después necesita una promulgación. El error fue, porque el error fue que en algún momento se determinó alguna cosa en el Congreso y después se intentó cobrar eso en forma retroactiva. Y de pronto había una deuda con la que nos encontramos todos los monotributistas de un día para otro, que tenía que ver con una deuda desde enero. Exactamente, pero porque pasaron 6 meses. Sí. Entonces ahí hay una cuestión de tiempo, porque la ley y todos los cambios ya estaba previsto desde fines del año pasado. El error no es la ley, es haberse demorado mucho y haber intentado el cobro retroactivo. Exactamente, en términos, porque esto es un tema político, eso es en términos políticos. ¿Cuál es el origen? Partamos de un punto de origen para decir, bueno, ¿por qué se dio esta demora y por qué se necesitó un proyecto de ley?
Las categorías de monotributos y por consiguiente lo que tiene que aportar cada uno de los monotributistas, a partir del 2018 pasó a estar enganchado con el aumento a los jubilados por la movilidad previsional. Digo el 2018 porque antes lo definía a comienzo de año la FIP, ¿no? Por diferentes parámetros. Puede ser en general el parámetro vinculado con la inflación. A partir del 2018 dijeron, no, bueno, se ajusta en forma automática por la movilidad previsional. ¿Qué pasó el año pasado? Que el gobierno dice, la movilidad previsional del gobierno de Macri no es beneficioso para los jubilados, entonces vamos a cambiarlo. Se suspende la movilidad previsional y te acordás, durante el año pasado hubo ajuste a los jubilados por decreto, se fueron aumentando, se aumentaron mucho más las jubilaciones mínimas que las jubilaciones más altas. Bueno, fue una decisión. Ahora bien, faltaba la nueva la fórmula de movilidad, que se aprobó a fines del año pasado, ajá, en el segundo semestre, más en el último trimestre. Bueno, entonces, a partir de ahí, empieza a decir, bueno, entonces tiene que haber, además de la ley de monotributo, de simplificación del sistema vinculado con el monotributo, enganchar con esa fórmula de movilidad, que fue del 35,6, 35,8%. Entonces, a partir de ahí es decir, bueno, se tiene que ajustar por ese porcentaje. Y bueno, y eso fue para febrero, marzo. Bueno, se demoró tanto, y ahí hay yo creo que un componente político que los funcionarios deben explicar por qué se demoró tanto, que en el momento de la reglamentación te pasó 6 meses. Sí. Y al pasar 6 meses, sí, bueno, el monotributo es de enero a diciembre. Entonces aparece un retroactivo. Y eso tiene un componente político, más allá de la cuestión tributaria, más allá de, bueno, eso es lo que dice la ley, eso es lo que la FIP le correspondía aplicar, porque es así, la ley figura así, digamos, cuando decimos no puedes agarrar y la reglamentación y agarrar y decir, bueno, no importa, los primeros 6 meses no lo cobramos, y decide la FIP, no, porque hay una ley. Y la reglamentación precisamente pone como periodo fiscal enero, diciembre. La cuestión es que tiene un impacto más en crisis y en pandemia. Y sectores que fueron castigados, que están castigados, gran parte de los que están vinculados con el monotributista. Por eso son monotributistas. No es que son las grandes empresas, no son grandes empresas. Puede haber, obviamente, situaciones que no tendrían que estar dentro de esa categoría, pero en 4 millones, casi en 4 millones de aportantes de monotributo, no. Bueno, entonces me parece que ahí hay una debilidad vinculado con la sensibilidad política en un momento muy complicado. ¿Por eso tuviste este problema? Alfredo, no hubo nadie que dijera, che, les va a llegar una deuda de pronto a todos los monotributistas. Esto puede llegar a enojar a mucha gente. Bueno, ahí está, ahí dame respuestas a eso. No, es que realmente a mí me sorprende, yo digo, no entiendo cómo se les pasó. Porque fue tan grosero que tuvieron que recular exactamente al día siguiente. Sí, ni siquiera fue que, bueno, es una decisión que intentaron sostener, ver cómo. No, al día siguiente hubo que recular. Alfredo pregunta, ¿y qué pasa con los que la pagamos? Porque a mí me pasó que me apareció y la pagué. Sí, te queda un saldo a favor. Pero a veces ese saldo a favor no te devuelve la plata, lo que te quiero decir. Pero ese saldo a favor después se ve reflejado en cuando me viene la siguiente que me lo descuentan o no, porque hay algo ahí con el saldo a favor que a veces no funciona fácil. Yo claro. De hecho hace poco no sé por qué me apareció un saldo a favor y yo quise pagar mi monotributo con ese saldo a favor. No pude, le pregunté a un contador que me ayudara y tampoco pudo. Yo sigo con ese saldo a favor y pagando, entonces. Ahí ya, si querés, para la próxima te lo averiguo con detalle. Por favor, cosa de contadores, ¿no? Le pregunto a mi contador. Sí, pero bueno, esto pasa porque le pasó a Fito tanto como a mí. Los saldos a favor no son tan fáciles.
por ahí cuando termina el periodo, si tenés que pagar ganancias o bienes personales, pero igual lo pregunto, no, si no lo sé, no lo sé, digamos, qué es lo que pasa con ese saldo a favor. Lo que, como bien decías vos, Julia, salta, que adquiere mayor dimensión, pero la verdad que es desde fines de la semana pasada que ya se sabía el tema del retroactivo. Por eso, Fito, lo recibiste. No es que lo recibiste ayer, lo recibiste hace varios días. Entonces, pero como que fue increyendo, y entonces dice, bueno, acá tenemos un problema. Además, empezó a aparecer más en los medios. Entonces, yo creo que también era así, pasaba, ¿eh? Pero bueno, como fue creciendo, porque todo empezó a decir, pero acá me empezó a aparecer una deuda. Y entonces, y entonces ahí aparece otro componente político, que es Alberto Fernández, se reúne con Sergio Massa y plantea decir que desde diputados se impulse un proyecto de ley para modificar la situación de los monotributistas. Hay una lectura política, por ahí yo no quiero abundar, pero simplemente por ahí, incluso hablarlo con Iván, ¿sí? Que, digamos, eso, el Poder Ejecutivo puede mandar el proyecto, digamos, claramente, como es gran parte de todos los proyectos. Digamos, acá es que aparece Sergio Massa, digamos, impulsando otro proyecto vinculado con el tema tributario que es beneficioso para los contribuyentes. Del anterior, ¿cuál fue? Vinculado con el impuesto a las ganancias, la cuarta categoría. Parece que hay también una lectura política que merece avanzar, digamos, en esa interpretación. En general, y esto estamos acostumbrados ya, pero hace décadas, que los principales proyectos económicos, también los otros, pero yo te digo, principales proyectos económicos salen del Poder Ejecutivo. Y para resolver los temas que pueden llegar a ser controversiales, también sale del Poder Ejecutivo. Sí. Acá, digamos, fue una puesta en escena vinculado con este proyecto monotributista que lo tuvo a Sergio Massa. Sí, ¿qué es lo que dice? Como el defensor de las clases medias, ¿no? Claro. Me parece que tiene, digamos, una lectura vinculado con esa lógica. Bueno, pero ¿qué es lo que tiene este proyecto ahora que es denominado Programa de Alivio Fiscal del Monotributo? De acuerdo al texto que ingresó a la Cámara Baja ayer a las 11 y minutitos de la noche, pero también, como escuchaba a Carlos Heller, eso va a ser parte de un debate, una discusión, por ahí puede llegar a haber modificaciones, pero el corazón del proyecto dice: se mantiene el mismo valor mensual de la cuota de enero a junio de este año. O sea que ahí no hay ningún tipo de cambios vinculados con el 2020. Recién a partir de julio se incrementan las escalas con un 35% del principio de año. Pero se le agrega otro 35% al nivel de las categorías. Sí, decime, Julia. No, estoy tratando de seguirte. Quiere decir que, tal y como lo tenían pensado, desde principio de año, solo que aplicado de acá en adelante. Exactamente, a partir de julio. Digamos, eso en lo que se tiene que pagar, tanto en el componente impositivo como en el componente previsional, se aumenta un 35%, pero cambian también las categorías. Viste que hay diferentes categorías, depende del monto, sí. Entonces te suben casi el 75-77%, eso se va a terminar de definir. Eso sí es algo que cambia, que sería una novedad en este proyecto de ahora. Exactamente. Digamos, esto es para que no queden afuera algunos monotributistas del sistema y pasen al régimen general, y a la vez también para que muchos se mantengan en la misma categoría que estaban. Y entonces lo que van a tener que pagar es de esa misma categoría y no pasar de la categoría C a D o de D a E, y por consiguiente tengan que pagar más de aportes. Tienen esos dos beneficios. Entonces, como bien decís vos, bueno, es un mensaje a ese universo, a ese amplio universo, de decir, te aliviamos tanto a nivel de lo que es el aporte como lo que pasó en el primer semestre.
Bien. Obviamente que todo esto tiene una tabla, ¿no? Pero los voy a abrumar. Esto hay que verla. La tabla de hasta la K, digamos, cuáles los montos anuales para cada una de las categorías. Simplemente para decir la primera, la categoría A, que es la que más está, la A y la B es donde hay más monotributistas, los ingresos brutos anuales son de 370.000 pesos. Ajá. A ver si uno lo divide, la verdad que es poquito, mensual. Sí, claro. Sí. Sería 37.000, más o menos entre 30 y 32.000, algo así, ¿no? Y se sabe, no sé si ya me lo dice dijiste o me dijiste que esto no se conocía, pero me imagino que sí. ¿Cuál es el universo de los monotributistas? ¿Cuántos son más o menos? Entre 3,5 millones y 4 millones de personas. De personas, sí. Estoy haciendo ahora. Son 30.833 pesos por mes de ingresos. Esos son de la categoría A, ¿no? Alfredo, esos alrededor de la cuestión sí. del monotributo, ¿habría que pensar en alguna cosa más? Bueno, hay otro, porque acá claramente hay, entre comillas, pérdida de recaudación Sí. del fisco, ¿no? Entonces, lo que plantea en el proyecto, hay que ver si queda, que las categorías más altas, desde la E a la K, van a tener que hacer un pago de una cuota especial por una única vez. Sí. Digamos, y entonces ahí es lo que quiere plantear Massa de mayor progresividad en el sistema de monotributo. Yo creo que es una forma para también decir, bueno, perdemos recursos por este lado, bueno, a ver, tratemos de compensar un poquitito con las categorías más altas. ¿Y el proyecto de Massa es realmente progresivo? Porque viste que a veces que la palabra progresivo se aplica a lo tributario y en realidad no es tan así. Y lo tendría que ver con más detalles. Claro. Acá hubo un estallido político y lo buscan resolver de esta forma, ¿no? ¿Y en términos no. políticos hay responsables? ¿O Y está yo creo que hay diluida esa una. responsabilidad? Yo creo que hay una. Es una cadena, ¿eh? Mm. Digamos, porque uno podría decir, igual tendría que ser Mercedes Marco del Pont porque es titular de la FIP. Pero a mí me parece que acá hay una cadena, por eso es un poco lo que yo trataba de mencionar al comienzo, ¿no? Porque esto es un debate que comenzó el año pasado y la verdad que el tema de lo que pasaba con el monotributo era una cuestión que, si querés, al interior de una sección de economía de un diario, Sí, claro. y que se trasladaba la inquietud a la gente de la FIP, le dice, escúchame, ¿qué va a pasar con el monotributo? ¿Qué va a pasar con el monotributo? Y bueno, es como que hay una sucesión de responsabilidades, digamos, porque si vos lo debatís desde el año pasado y después en febrero tenés la aprobación de la ley y recién a fin de mayo, principio de junio, lo terminás de reglamentar e implementar, y bueno, me parece que ahí hay un encadenado de responsables, ¿no? Alfredo, bueno, gracias, nos quedó, me parece que un poco más claro. Para la próxima hablamos con nuestros contadores. A ver qué es lo que pasa con si hay alguna otra duda, no hay ningún problema. Te la mandamos y después lo saldamos con algún contador. Te mandamos un abrazo. Dale, bárbaro, un beso. Era Alfredo Zayat en Seguro La Habana.